aquí el asunto es que, como comentábamos, ya se llegó al 50% del torneo y se vuelve ya estos 27 puntos vitales, ¿no? Para cada uno de los equipos. Y esta atomización de pocos escalones que hay en cuanto al número de puntos. El primer lugar está con 19, ¿no? Y los hasta el 8 están con 15. Entonces, cualquier triunfo o derrota te pone en una condición favorable o desfavorable, dependiendo, lo cual, obviamente, esta parte de que la liga no es competitiva te demuestra lo contrario, pero también la lectura que se le puede dar a esta estadística es la mediocridad. Y bueno, quiero platicar con ustedes un tema que durante la semana hemos estado conversando, Carlos y yo, Gaby, respecto a los jugadores mexicanos en cada uno de los equipos de los cuatro grandes, porque mucho se ha hablado acerca de si hay material o no para... A ver, esta es una industria. La industria necesita un espectáculo. El espectáculo lo puedes dar con dos tipos de jugadores. Los jugadores nacionales y los jugadores extranjeros. ¿En qué medida más extranjeros que nacionales? Que es la discusión que se ha venido dando, ¿no? Derivado de eso, de ese espectáculo, entonces le das producto a la selección nacional. Escuchamos a alguien que ha trabajado en fuerzas básicas recientemente en Pumas, fue técnico de Pumas y posteriormente ahora está en la selección nacional, bueno, en Necaxa y ahora en la selección nacional, que es Linini. Él afirma, primero, que sí se ha debutado jugadores, segundo, que sí hay material y por consecuencia que México sí puede ser un importante contendiente a nivel internacional. Bajo los argumentos que esgrime él y con lo que estamos viendo ahorita, Gaby, de decir, Chivas tiene obviamente centro delantero nacional, América con Henry Martin, Pumas con el Memote y Cruz Azul con, ¿cómo se llama este güey? Sepúlveda. Con Sepúlveda. Bueno, y luego cuando vemos las alineaciones, pues, obviamente Chivas con sus 11 mexicanos, Pumas anda alrededor entre 6 y 7, promediando, ¿no, Gaby? El número de jugadores mexicanos con los que está jugando. El América anda por las mismas circunstancias, 6 o 7, y Cruz Azul a veces 6, más que 7, pero la realidad es de que ya se ha equilibrado en los cuatro grandes el número de jugadores mexicanos y sobre todo también en la parte ofensiva, porque si vemos, por ejemplo, Cruz Azul, pues tiene Antuna por un costado, ¿no? Chivas, pues, obviamente por los dos lados. En el caso de América tienes a Cendejas, que acompaña ahí a Henry Martin, y en el caso de Pumas, pues tienes al Chino Huerta, ¿no? Cuando menos, dos de las tres posiciones ofensivas en los cuatro grandes está ocupado por mexicanos. Entonces, ¿es mito lo que se ha venido platicando, Gaby? ¿O tú cómo estás observando esta situación de los que saben realmente de fútbol, que están adentro, que lo están viviendo, tienen una opinión, y los comentaristas amarillistas que todo el tiempo están criticando, pero sin realmente hacer un análisis más profundo y con conocimiento, señalan que el fútbol mexicano está en la peor crisis, bla, bla? ¿Tú cómo lo estás visualizando con todos estos datos? Mira, ya tuve la oportunidad de escuchar la entrevista de Lilini, digo, sí tiene, pues él es conocedor, ¿no? Conocedor está en Argentina, pues ha trabajado en México, ha trabajado en Rusia. Y yo, desde que me acuerdo, que tengo memoria de que sigo el fútbol, pues digo, creo que sí, de las épocas más flacas es esta, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. Porque digo, normalmente en los campeonatos de goleo, digo, con Hermosillo, con Luis García, con muchos jugadores mexicanos, salían de manera, si no recurrente, pero competían, ¿no? Para ser líderes de goleo. Haz de cuenta que a lo mejor si no salían campeones, salían subcampeones. O sea, normalmente sí había centros delanteros y centros delanteros de buena calidad. Y digo, ahorita sí se coincides, ¿no? Que son 4 centros delanteros en los 4. Pero pues digo, pues de qué edad tienen, ¿no? O sea, el Memo Martínez ya tiene creo que 27, 28 años, ¿no? Pues el Henry Martin, pues ya está llegando a los 30, ¿no? Vete que 28, 29.
Sí, ya tiene 30. Digo, Sepúlveda, pues no sé si tiene 31 y ¿quién me falta? El de Chivas. Marín, Ricardo Marín no tiene Marín, 20, digo, 25, 24, 25. pues más no tanto centro delantero, yo lo veo más como media punta de ese tipo de jugadores cumplidores, ¿no? Entonces, para la calidad, es una calidad medianita, digo, tampoco sin ser así que la peor crisis, ni nada, pero digo, sí realmente para la infraestructura que hay en cuanto a fútbol, para los 130 millones de habitantes que tenemos, para todo lo que te deja la industria en cuanto a dinero, en cuanto a espectáculo, en cuanto a negocio, yo digo que sí, en cuanto a calidad de centros delanteros o delanteros en general, digo que sí es limitada. A lo mejor en cuanto al centro delantero, dices, por las bandas, pues por las bandas, el prototipo del mexicano, hay como más opciones, ¿no? Digo, está, como dices, el Antuna, el de Toluca, Juanpi Juanpi Romero. Romero, juega bien ese chavo, como dices del otro lado el Chino Huerta, El Gacelo. el Gacelo, un chavillo del Necaxa, Jurado, también bueno, Y también Monreal. Monreal de Necaxa, dices, o sea, hay por las bandas, pero digo, por el prototipo del jugador que puedes jugar por las bandas, que es más delgado, más elusivo, digo, sin llegar a ser caracolero como los brasileños o tipo argentino, pero normalmente para ser carrilero, de ida y vuelta, el prototipo del mexicano sí da, donde te digo, güey, Salvador Reyes del América. más es en cuanto a centro delantero, ¿no? A lo mejor que necesita ser pues un poco más robusto, de buen cabeceo, ahí sí como que no en la época en la que estamos, yo sí vería un poco de déficit ahí. Pero fíjate, Gaby y Carlos, es un poco contradictorio pensar, a ver, de los centros delanteros que mejor funcionaron en México, fueron los que se convirtieron en solamente rematadores, ¿no? Borghetti, Y todos ellos, exactamente, pero todos ellos necesitaron, todos, buenos entrenadores. O sea, entonces lo que tenemos que entender es que nosotros no vamos a tener un Haaland, por ejemplo, ¿no? No vamos a tener ese prototipo de jugador que por sí mismo puede producirse jugadas, sino es el que está sabiéndose mover dentro del área, pero que siempre va a tener pelotas ad hoc para meterlas. O sea, Chicharito. por eso es que iba para Hugo Sánchez y Chicharo, que son los top de la selección nacional, en términos, uno, con mucho prestigio, pero poca producción nacional, sí, mucha producción internacional, pero poca producción nacional, que te metía de cualquier forma de gol, pero siempre tuvo a Butragueño, uno de sus asistidores principales, a Michel, en fin, esa situación creo que debemos dejarla muy patente, porque luego empezamos a generar dentro de la construcción del perfil del jugador mexicano algo que no vamos a tener. Por ejemplo, ahora con Brandon Vázquez es diferente, pero él o sea, él es producido en otra liga y su biotipo es diferente, ¿no? Es un biotipo ya más grande, con mayor fortaleza, pero con mayor capacidad técnica también, ¿no? Entonces, con la opción de jugar en una o en otra selección, eso también queda claro. Pero yo sí creo que cuando escucha uno a Lilini, no es que le des toda la razón, pero entiendes que con base en argumentos sólidos del conocimiento de lo que está pasando actualmente y lo que está teniendo ahí, viendo todos los días, sí contrasta con todo lo que se discursa en los medios de comunicación amarillistas. Y te doy la palabra, Carlos, con la siguiente reflexión, porque cuando hablamos de 130 millones de mexicanos, se nos olvida que el 52% son mujeres, entonces ya no son 130, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 75 millones de mujeres y el restante de hombres. Luego, de ese sobrante, hablemos de 50 millones, ¿no? 55 millones de hombres, una población que puede ser elegible para en este momento captarla
hablemos de niños de 8 años a 12, para 12, 14, y lo que explicaba él, de posteriormente ya meterlos al proceso de los equipos y de la propia selección, en realidad se reduce mucho. Es entendible que pasa lo mismo proporcionalmente en Uruguay o en Argentina o en Brasil, ¿no? Pero desde ahí tenemos que corregir nosotros también esta parte de decir, es que somos tantos millones, ¿no? Sino más bien es de los que sí son elegibles, pues se reduce a cuántos. Prácticamente hay una estadística donde se dice que se genera un jugador profesional de fútbol mexicano cada 5 millones. Entonces, si tienes una población de 50 millones, de 55 millones de hombres, y lo reduces a lo mejor a la mitad, a 25 de los que puedes por diferentes generaciones crear, pues estás hablando a lo mejor de 5, 7 jugadores que te pueden llegar a la selección nacional, ¿no? Entonces ya realmente lo que está faltando, creo yo, más que nada, Carlos, es la voluntad de los técnicos, que ahora sí la están teniendo, técnicos extranjeros que están poniendo a jugar a los jugadores mexicanos en los 4 grandes, que es otro argumento realmente sólido, porque ahí están las alineaciones, Carlos. No, y que aparte, ahorita me di a la tarea de buscar los últimos partidos de ciertos equipos. De Pumas jugó con 7 mexicanos, Chivas con 11, América con 6, Cruz Azul con 7, Pachuca con 6, Monterrey con 6 y Necaxa con 7. O sea, ahí ya van 7 equipos de los 18 que juegan con su más del 50 o 70% con mexicanos y no ocupan todas las plazas, que son, me parece, 7 extranjeros desde el inicio, ¿no? Entonces, o sea, creo que, como mencionas, los técnicos extranjeros están dándole la oportunidad a estos jugadores mexicanos, y que también los jugadores mexicanos, como comentaba Gabriel, pues en un momento tienen que asumir la responsabilidad y demostrar su talento, porque si no lo demuestran, pues los equipos ya no van a apostar por los mexicanos. Lo mismo que pasó con los entrenadores. Si no dan los resultados, ahí tienes a un Piojo como el día de ayer, que pierde 14 juegos al hilo de visitante y que no tiene, ¿cómo se llama?, resultados buenos en Tijuana, pero él ya en varias entrevistas dijo que a él lo van a aguantar hasta el 2026. Entonces, es complicado ese tipo de cosas. Creo que el futbolista mexicano tiene que madurar a más temprana edad para que la calidad se note, aunque todos los jugadores, si vemos, la madurez les llega a los 26, 27 años. Entonces, el tiempo de calidad que le dan a los equipos es menor, ¿no? O sea, creo que esa parte, no sé si es la idiosincrasia del futbolista mexicano, o es de los jugadores, o a qué se deba que el futbolista no madura a los 16, 17 años como en otras partes del mundo, y creo que está muy marcado que el estilo del fútbol mexicano es tener buenos rematadores y tener buenos extremos que manden con mayor frecuencia centros a muy buena altura para que nuestros delanteros la rematen, porque Chicharito y Brandon Vázquez son fe de eso, aunque Brandon Vázquez hizo toda su carrera en la MLS y creo que se va a decantar por Estados Unidos, pero todos los Sepúlveda, el propio Sepúlveda con Querétaro, la mayoría de sus goles era rematando de cabeza. Entonces, para mí es importante que el futbolista mexicano entienda y se meta bien en la cabeza que debe rendir y que los 4 grandes están apostando por los mexicanos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Yo creo que vale la pena darle seguimiento a este tipo de análisis, porque si no, estamos en esta recurrente contradicción de lo que dicen los medios de comunicación tradicionales con la realidad, ¿no? Que contrasta mucho con la gente que pues, lo está viviendo todo. Ahí se entiende por qué los presidentes de los clubes, pues obviamente el técnico especialista, pues les dice, no, mira, aquí están los datos, esta es la estadística, aquí está fundado, esto es el motivo del por cual pues lo que están diciendo estos güeyes no tienen ninguna razón. Obviamente la toma de decisión se modifica a partir de ello,
Es distinto analizar ahorita, por ejemplo, esta parte final que comentan. A ver, en algún momento Lilini en la entrevista señala respecto a esta parte más psicológica del jugador mexicano. También lo señala él muy puntualmente, casi como la parte del refuerzo que hay que hacer para que tengan la confianza suficiente para pensar que ellos pueden ser una potencia como jugadores y obviamente como selección nacional. Y eso es muy distinto, trabajarlo desde todas las categorías, pero ya con un objetivo fundamental. O sea, ya no te pierdes en este mar de que no hay calidad, sino más bien, a ver, ustedes sí tienen la calidad y lo que tienen que aprender es a competir desde ustedes mismos con ustedes mismos para que esa conducta permanente esté. Y no importa contra quién juegas, ¿no? En algún fragmento dice él, está preocupado Ibar Cisniega para que ahorita, por ejemplo, las categorías que ya no tuvieron posibilidad de competir en ningún campeonato mundial, bueno, pues hay que sacarlos a que tengan una competición internacional, pues para que no se pierdan estas generaciones, porque el problema fue ese. Se llegó a tal magnitud de la eliminación de las categorías en los campeonatos del mundo, que pues ahora tienes vacíos. ¿Y cómo llenas eso? Pues solamente compitiendo de otra manera, ¿no? Y lo van a intentar resolver para que la sub-20 y las otras tengan estas posibilidades rumbo a su formación, no al 2026. Ahora, para finalizar, si nosotros estamos conscientes de que los entrenadores extranjeros, pudiendo utilizar al tope los jugadores no nacidos en México, no lo están haciendo, Gaby, ¿qué cuestionas, no? Del entrenador mexicano que no tiene la posibilidad aquí, cuando ellos, pues sí ponían a todos los extranjeros, ¿no? Una contradicción. Sí, de repente nos quejamos, ¿no? De que no se le da la oportunidad a técnicos extranjeros, pero de repente llegan técnicos extranjeros, a lo mejor más jóvenes, que pues con otra mentalidad, o a lo mejor no tan viciados con los promotores, ¿no? De repente pues había técnicos mexicanos pues casados obviamente con los promotores, que pues no al que esté jugando mejor, ¿no? A lo mejor tienes un chavito de 17, 18 años que viene de básicas, que está jugando bien, ya está para debutar y tiene mejor nivel que el extranjero, pero pues el compromiso para que a mí me sigan manteniendo chamba y que me conecte es pues de los extranjeros que él me trae, pues yo los tengo que mantener, porque pues así todos ganamos, ¿no? Y ahí pues, se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Entonces de repente pues hay gente que a lo mejor pues, no tiene más que el compromiso de su trabajo, y si ve a alguien que está jugando mejor, aunque tenga 17, 18, 19 años, pues si te va a rendir más que el extranjero o el mexicano cartucho quemado, pues mejor darle la oportunidad a un chavo, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado, ¿no? Con Almeida, con el de Cruz Azul, que en su momento Lilini, o sea, gente que, bueno, pues igual pues está chavo, pero pues tiene las condiciones, pues lo metes. Claro, la evidencia es Pachuca actualmente, ¿no? Carlos. No, y que aparte, o sea, también el doble discurso de los técnicos mexicanos, que ahorita sí se sienten atacados porque la mayoría de los equipos apuestan por el técnico extranjero. Pero el Piojo ayer alineó a 5 mexicanos y a 6 extranjeros. Y si tuviera la posibilidad en la banca de poner a más extranjeros, lo haría de mayor calidad. Entonces, Nachito Ambriz ayer alineando a 8 mexicanos, pero por el proyecto que trae Santos. Veamos cuando él pueda tener mano en las contrataciones y eso, a ver con cuántos mexicanos se la va a jugar, porque dicen que en Toluca su salida fue porque desgasta mucho a los vestidores, o sea, tipo Almada, que rompe los vestidores, y pues con puros jugadores mexicanos jóvenes, no creo que este proyecto de Santos levante, y él no creo que quiera un segundo fracaso a nivel consecutivo con clubes. Entonces, si no apuesta por el jugador mexicano, entonces ya también este discurso de los mexicanos, pues entonces, ¿por qué no lo aplicas con los propios mexicanos, no? O sea, lo mismo que ellos piden, el jugador lo pide.
Entonces, ese tipo de cosas creo que sí lo deben de definir bien. Y ahorita estaba viendo que Mazatlán también juega con 6 mexicanos. O sea, más de la mitad de los equipos le están apostando a los mexicanos. Y creo que el inicio de este torneo ha sido para mí el más atractivo de muchos torneos. O sea, a veces nos fumábamos unos partidos. Creo que comenzaban a partir de que jornada 10 los clásicos eran buenos partidos. Y ahorita desde la jornada 1 ves un nivel interesante. Entonces creo que, pues, para mí debe haber más personas como Ligini que le apuesten a los jugadores mexicanos, Almeida, el propio Gago, y que, pues, los mexicanos también lo aprovechen. Pues ahí está, veremos qué es el resultado de todo esto, porque muy tras bambalinas, como que se ha hecho un búnker ahí en la Federación Mexicana de Fútbol con toda la estructura de selecciones nacionales que están en una ruta completamente distinta, están alejados de los reflectores actualmente, como no hay juegos ahorita de la selección mayor, ellos están chambeando y pues ojalá y lleguen a generar los suficientes talentos para que tenga la posibilidad la selección mayor de nutrirse. Así que pues, ¿algo más que quieras agregar, Gaby? No, digo, bastante interesante y pues ahora sí que más adelante, después de un tema exclusivamente para ver cómo andan, revisar los roster, ¿no? De los equipos, ver las edades que tienen los jugadores mexicanos para ver qué tan grave, ¿no? O qué tan esperanzador es, ¿no? Claro. Por las edades y ver si hay, a lo mejor digo, no tenemos el conocimiento total de todos los equipos, digo, de Pumas, pues a pesar de que han salido gente de cantera, digo, normalmente son laterales, medios de contención. Hacia adelante tiene bastante tiempo que Pumas no saca un buen delantero y de oportunidades ha tenido, ¿no? Les dieron a Montejano, unos chavos que se apellidaban García, o sea, ahora creo que hay un chavo, no recuerdo cómo se apellidan, que es el que le han estado dando continuidad a este chavillo, creo que tiene 18 años y se le ve en condiciones, esperemos que pues, siempre en la genética de Pumas siempre ha tenido buenos centros delanteros. Bueno, ya tiene muchos años que no, pero sí, ciertamente fue un gran surtidor, ¿no? ¿Hay un comentario ahí, Carlos? Nos dice Silvano Hernández. Bueno, primero un saludo, Silvano. Una diferencia entre el plantel de Cruz Azul y el América, y así quieren que haya buenos jugadores con Televisa al mando de la selección, estamos perdidos. Sí, o sea, precisamente la discusión es esa, estimado Silvano. Actualmente nos han dicho que no hay suficiente material. Bueno, ni siquiera muchos comentaristas, una parte importante, pero por ejemplo, un obsesionado y pinche loco es David Faitelson, ¿no? Todo el tiempo está chingue que no hay material. Y lo que vemos en la liga es diferente. Cuando ya en su momento compites, bueno, la pregunta es si es la falta de calidad o es la falta de una buena dirección técnica en la selección nacional, que son cosas diferentes. Cuando uno entiende ya, ha pasado ya un año y medio del fracaso del Mundial, pero ya cuando te vas enterando del proceso, cómo lo llevaron, los dos últimos, tanto el de Osorio como el de el Tata Martino, vas encontrando las respuestas en cuanto a que no es una situación de falta de calidad de los jugadores, falta precisamente de lo que es cosas específicas de cada uno de los procesos, ¿no? Y ahora salen cosas que pasaron con el primer, con Osorio, ¿no? Que dices, dentro de su estructura, de cómo pensaba que funcionaba la selección, bueno, pues a lo mejor se equivocó en la elección de uno o dos jugadores, y luego a la hora de operar ya los juegos, bueno, pues le pasó exactamente lo mismo que a los demás entrenadores mexicanos que han tenido en la selección. Entonces, esa parte del salto, yo no hablaría de calidad, del salto de lo que es un pensamiento táctico estratégico aplicado en cada uno de los partidos importantes, es lo que creo que nos falta. Porque cuando hablamos de calidad, la calidad es muy grande. Yo prefiero decir las cosas más detalladas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que el jugador tenga un pensamiento táctico estratégico mucho más efectivo. Y ejemplo, hace rato Gaby decía,
el Chino Huerta se entrega. Para un jugador de esta edad, de este recorrido en el fútbol profesional, esa jugada nunca debe haberla hecho, porque tienes una lectura de juego correcta. Entonces, esa es la diferencia. Y si lo hizo aquí, lo va a hacer en la selección nacional. Pero no es un asunto de calidad, es cómo corriges al jugador para que piense táctica y estratégicamente mejor, para que decida mejor. Entonces, ya cuando lo aterrizas ahí, a ver, güey, ven, no seas tan pinche acelerado. Este tipo de jugadas las tienes que entrar. De entrada, como último recurso, siempre será la barrida. Si no tienes esa facultad, no te entregues de esa manera, cabrón. Pero ya es el corregir esa jugada, porque si no, entonces estás diciendo que en realidad es un pendejo en todo, y no es cierto. Esa es la diferencia que yo veo de cuando se habla de calidad del futbolista mexicano, y que ellos sí lo diferencian, entrenadores con más conocimiento como los que están a cargo de las selecciones nacionales, que por eso es que nosotros pues nos venden un discurso que no corresponde con la realidad. Ibas a decir algo, Carlos, perdón. Es que puedo estar de acuerdo contigo en lo del pensamiento, pero también siento que es falta de calidad. Estaba viendo lo de Santos, por ejemplo, Orrantia, ayer con Toluca, Alan Cervantes, ¿por cuántos equipos han pasado y no han dado este salto? El propio Charly Rodríguez, seguimos pensando que es un jugador joven y que en algún momento va a dar el salto de calidad, no lo da. El propio Nene Beltrán, el propio Romo, que lo da cuentagotas en Monterrey, el propio Arteaga, el lateral, que aunque fue titular la mayor parte en Bélgica, pero ¿en qué liga estaba? O sea, vamos jugador por jugador y les falta, o sea, por ejemplo, un Charly Rodríguez o un Alexis Vega no le pueden competir a ser el mejor de la Liga Mexicana, al de Tigres, al que se fue de Santos, a Gorriarán y al otro, Bruneta. a Bruneta, o al propio Diego Valdés, no le pueden competir en ser el mejor de la liga. O sea, creo que también o es falta de calidad o es actitud y personalidad. Lo vimos con Charlie ayer. A ver, vamos. Quiere liderar, es el capitán y no se le parece, a ver, me parece bien el ejemplo que pones, Charly Rodríguez. ¿Qué diferencia técnica puede tener Charly Rodríguez con Diego Valdés? Los dos son capaces de ponerte una pelota filtrada con la suficiente calidad para dejar el mano a mano a tu compañero. Sí. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. En este caso, por ejemplo, Charly, en la función que tiene actualmente en Cruz Azul, es un jugador que ya no solamente se dedica a generar fútbol, sino que además está ayudando mucho más en la parte defensiva, ¿no? Entonces, ese es el tipo de análisis que necesitamos más preciso, para que entonces tú ubiques, por ejemplo, ¿cómo se llama? El de Pachuca, Chaparrito. Chiquito. El Chiquito Sánchez, por ejemplo, ¿no? O sea, no se le dan los reflectores necesarios cuando ha hecho soberbios goles actualmente y está siendo prácticamente el mejor de Pachuca. Entonces, ahí, ahora, cuando se enfrentan ya los equipos Pachuca contra América y todo esto, bueno, pues es ahí donde pues obviamente se tienen que ver, o es como ahorita, ¿no? Se enfrenta Cruz Azul con América, bueno, pues entonces ahí es donde se ve, pero ya no es una cuestión de calidad técnica, a eso me refiero. El pensamiento táctico estratégico tiene que ver con condiciones psicológicas que no hemos desarrollado en los futbolistas mexicanos y que sí lo han hecho en el Brasil o en Argentina, en Uruguay, porque ellos piensan desde niños cómo vas a hacer la actuación de cada una de tus jugadas porque los han desarrollado así. Esa es la diferencia. Entonces, acá llega a muy larga edad todavía sin una lectura precisa de lo que es el juego, entendiendo que la mayor parte del juego juega sin el balón. Y entonces es ahí, si Diego Valdés se la pasa caminando un rato, pero cuando se tiene que entregar a abrir la línea de pase, lo hace con una soltura, no solamente te pide la pelota, él ya sabe que con el perfil izquierdo o derecho te va a poner la pelota inmediatamente, prácticamente en jugada de primer pase. Esa es la diferencia. Y ahí es donde yo creo que ningún jugador mexicano le falta técnica. El gran problema es que no desarrolla ese pensamiento. Y ahí es donde creo que los que sí saben de esto
dicen, no, pues que no hay falta de calidad, hay que trabajar sobre otras condiciones, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el debate, finalmente ahí está el debate, ¿no? Veremos si esta generación que no tiene posibilidades de competir a nivel internacional no se pierde, que es lo más importante, porque estos jugadores de 20, 22 años, pues al no tener Juegos Olímpicos, ¿qué va a pasar? ¿No? Los que ya están encarrilados ahorita con la selección nacional para el Campeonato del Mundo del 26, ahí estarán, pero los que no, ni modo que se pierda. ¿Con qué hacemos para el 30 la selección? Ni modo que con los pinches viejitos del 26, ¿no? Esa va a ser la situación. Ahí está. Bueno, pues la mejor opinión, como siempre lo hemos dicho, es la gente que nos hace el favor de estar con nosotros, de escucharnos. Y pues Gaby, Carlos, excelente semana. Que tengan una excelente semana ya de salud y éxitos. Y pues como siempre, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal, a que nos compartan y nos vemos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Saludos a todos.